Buenas tardes, vamos a continuar con el módulo 5. Vamos a ver el día de hoy virus de la hepatitis B. Mi nombre es María Guadalupe Enríquez Vargas. Sabemos que este virus es uno de los principales problemas de salud pública por su alta prevalencia a nivel mundial. 257 millones de personas son portadoras de manera crónica de este virus. En nuestro país principalmente no somos de alta prevalencia. Si se fijan, México está en el color morado claro, que significa menos del 2%. Sin embargo, hay otros países que tienen prevalencia alta, que son muchos de los países del continente africano y del continente asiático. ¿Qué diferencias podemos observar? Pues vemos que, por ejemplo, en los países como nosotros y Estados Unidos, que somos considerados de baja prevalencia, los mecanismos de transmisión sanguíneo y sexual siguen siendo de los más importantes. Sin embargo, en los países como África y Asia, la transmisión perinatal es la principal. Se han descrito más de 10 serotipos que tienen, además de diferente distribución geográfica, diferentes tasas de respuesta al tratamiento, que eso es lo que más nos importa. Para todo el occidente, el genotipo principal sería el genotipo A. En Asia, por ejemplo, es más importante el genotipo B. ¿Y qué importancia tienen los genotipos? Pues sabemos que, por ejemplo, el A y el C es el que tienen más tendencia a recombinarse y ser de difícil tratamiento, y algunos como el C, el D y el E tienen mayor evolución a la cronicidad, que eso es como lo que más nos interesa saber de los genotipos. Las características del virus que más debemos reconocer o recordar es que nuestro virión, considerado de 42 nanómetros, si nosotros lo analizamos de afuera hacia adentro, está compuesto por una envoltura lipídica en donde está el antígeno de superficie. Más hacia adentro se encuentra la nucleocápside, que contiene dos cosas importantes: la DNA polimerasa, que actúa como si fuera una transcriptasa reversa y contiene el material genético. Este sabemos que es ADN doble cadena parcial, y aquí se integra, por ejemplo, el antígeno C, que es el core, y el antígeno E, que nos habla de replicación activa. También, por ejemplo, es importante saber que el genoma pues tiene 4 genes principales que aquí se mencionan más adelante. En este video vamos a ver cómo es el ciclo del virus para que nosotros Life entendamos. cycle of HBV. Hepatitis B virus infects the hepatocytes. It enters the cells through interactions between the viral envelope proteins, especially the N-terminal region of the large protein, and specific receptors on the plasma membrane of hepatocytes. The virion enters the cell by endocytosis, followed by uncoating and release of the nucleocapsid into the cytoplasm. The capsid then releases its relaxed, partially double-stranded circular DNA, or cDNA, into the nucleus through nuclear pore complex. In the nucleus, viral rcDNAs are converted to a covalently closed circular form, cccDNA. cccDNA serves as a template for the transcription of 4 groups of viral RNA, precore and pregenomic RNAs, pgRNAs. mRNA for large L envelope protein, mRNA for middle M and major surface S proteins, and mRNA for the X protein. These mRNAs undergo translation in the cytoplasm. Como nos explica el video anterior, directamente el virus no destruye las células, no es directamente citopático. Requiere del sistema inmunológico, que a través de los mecanismos de inflamación es lo que va a ocasionar el daño. Las células principales CD4, CD8, NK y el interferón serían como los principales mediadores de la inflamación en esta enfermedad. Nosotros podemos observar que una vez que nosotros contrajimos el virus, después de un periodo de incubación variable de 30 a 180 días, vamos a presentar una manifestación aguda solo en el 30% de los pacientes. Y esta va a ser como un cuadro febril, ictericia, náusea, dolor abdominal de duración de 2 a 3 meses. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues la transformación de esta fase aguda a la cronicidad, y esta depende del porcentaje del momento en el cual se adquirió la infección. 90% de los neonatos desarrollarán cronicidad y solo el 5% de los adultos. Es por esto la importancia de evitar la transmisión perinatal.
¿Cómo se define la hepatitis crónica? Como la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Y no solamente aquí queda este asunto. El problema es que la inflamación sostenida del hígado nos puede llevar a desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular. Nosotros podemos observar aquí en la tabla 2 cómo son las fases o el proceso lineal, que algunas veces puede no continuarse todas las etapas de la hepatitis crónica. La primera fase de inmunotolerancia se caracteriza por una inflamación mínima pero altas tasas de replicación viral. Esta etapa puede durar durante muchísimos años, incluso décadas, y no pasar a la siguiente etapa o sí pasar. La segunda etapa es el aclaramiento inmune, en el cual observamos característicamente que existen tandas altas y tandas bajas de viremia alternas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico intenta contener la infección, aunque a veces no lo logra. Si nosotros logramos pasar a la tercera etapa, que sería el portador asintomático, aquí ya vamos a observar que hay una negativización del antígeno E y vamos a tener baja carga viral. Aunque esto pareciera ser benigno y favorable, acuérdense que podemos pasar a la cuarta etapa, que sería la reactivación, de un 20 a un 30%. Y en las reactivaciones nuevamente vamos a ver incremento tanto de la carga viral como de las transaminasas. Para establecer el diagnóstico, entonces nosotros tenemos que considerar cuáles son los factores de riesgo. Como muchas veces los pacientes van a ser asintomáticos o con muy pocos síntomas, nosotros debemos considerar a quién solicitárselo. Y acuérdense de los 3 principales factores de riesgo. Convivir con una persona que tenga hepatitis B, vivir en zona de alta prevalencia, ser usuario de drogas intravenosas o tener relaciones sexuales sin protección. Ante cualquiera de estos es conveniente realizar un examen de pesquisa. Si a su consulta llega un paciente que además tiene las transaminasas elevadas, bilirrubinas, alteración de los tiempos o alteración en la síntesis con albúmina baja, pues es también candidato a hacer el examen de pesquisa. Y en cuanto al estudio serológico se refiere, ¿qué debemos de hacer? Acuérdense que nosotros vamos a solicitar el examen del antígeno de superficie, que si nosotros vemos en esta gráfica es lo primero que podríamos detectar junto con la carga del DNA. Al mismo tiempo, más o menos, podríamos detectar el antígeno E, que nos hablan de exposición al virus, y más adelante podemos ver cómo se inicia la seroconversión del anticuerpo anticore, principalmente la fracción M, que nos habla de una infección aguda. Para cuando nosotros ya tenemos los anticuerpos anti-S y anti-E, es que esto ya llegamos a la etapa en donde logramos el control inmune. Además del diagnóstico, debemos ofrecer un seguimiento en el cual dos situaciones se vuelven muy importantes. Los estudios de histología e imagen, por ejemplo la biopsia, nunca va a sustituirse. Sin embargo, al ser muy invasiva, pues hemos preferido utilizar la elastografía, ya que esta se puede repetir en varias ocasiones, es mucho menos invasiva y nos da una ayuda para saber el grado de fibrosis. Y la carga viral, que definitivamente es el mejor indicador de respuesta terapéutica, son esenciales durante el seguimiento. Ya para finalizar el tratamiento, pues tiene varios objetivos: lograr la seroconversión tanto del antígeno E y el antígeno S a anticuerpos anti-E y anti-S, suprimir la replicación viral y normalizar por completo las transaminasas. Nosotros debemos hacer división de los pacientes que tienen coinfección con VIH y si es así, tenemos 4 fármacos aprobados: lamivudina, emtricitabina, entecavir y tenofovir, que de estos nosotros podemos observar aquí algunos beneficios que tienen de acuerdo al porcentaje que nos vuelve indetectable y a la seroconversión, que si ustedes analizan y comparan estos 4 que les comenté, la mejor opción sería el tenofovir. Es por esto que todas las guías recomiendan que el tenofovir se utilice como primera línea, porque tiene tasas de seroconversión del 50%, es el único que nos ofrece estas tasas, recordando que la seroconversión es lo que se considera como la cura real. Realmente, pues esto sería lo más importante que nosotros debemos de conocer, así como su barrera genética para nosotros escoger un tratamiento. No olvidar que existen nuevas terapias como el REP 2139, ARB 1467, pero todavía están en fase de investigación y pues la búsqueda es mejorar el porcentaje de cura funcional. Muchísimas gracias.